Sospeché que mi esposa estaba planeando un divorcio, así que moví mis activos. 2 semanas después, ella presentó la demanda y luego dio marcha atrás cuando su plan fracasó. Hola a todos. Antes de que empecemos el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo tracción y suscribirse es una de las mejores maneras en que pueden ayudarnos. Es rápido, gratis y nos permite seguir trayéndoles excelente contenido. Su apoyo lo es todo. Mantengamos este canal creciendo juntos. Muchas gracias. Ahora comencemos el video. Hola gente. He estado hojeando las publicaciones aquí por un tiempo, creyendo que nunca tendría mi propia historia que contar. Sin embargo, la vida tiene una forma de sorprenderte, y he estado cargando con esto durante meses. Necesito desahogarme. Déjenme ser claro, nunca he sido del tipo que saca conclusiones precipitadas o asume lo peor. Mi esposa, llamémosla M, y yo hemos estado juntos durante 6 años y casados durante 4. Las cosas eran sólidas, o eso pensé. Experimentamos los típicos altibajos, pero nada que me hiciera pensar, «Oh, aquí hay un problema». En realidad, durante la mayor parte de nuestra relación, éramos esa pareja completamente comprometida. Colegas, nos reíamos de chistes internos estúpidos, discutíamos durante horas sobre qué película ver, y teníamos una cadencia que simplemente funcionaba. Ella organizaba elaboradas noches de citas, y yo la invitaba a su comida para llevar favorita después de un largo día. Se sentía sin esfuerzo, como si hubiéramos descifrado todo el asunto del amor. Es por eso que lo que sucedió después me golpeó como un rayo. El cambio. Hace unos 6 meses, las cosas comenzaron a alterarse. Al principio eran detalles menores, cosas que probablemente pasarías por alto si no estuvieras prestando atención. Ella empezó a llevar su teléfono a todas partes, incluso cuando solo iba a la cocina o a doblar ropa. Antes de esto, su teléfono se quedaba en la mesa de café durante horas y a ella no le importaba quién lo recogiera. Un día, hice este chiste. ¿Qué? ¿Estás montando algún tipo de red secreta de espías ahora? Ella se rió y añadió, no, el trabajo me ha estado enviando muchos correos electrónicos. Está bien, de acuerdo. Pero unos días después, creó una contraseña. Eso me tomó por sorpresa porque nunca antes la había usado. Cuando le pregunté casualmente por qué, ella respondió algo vago sobre seguridad y hackers. No insistí porque no quería parecer paranoico, pero simplemente se sentía mal, y no terminó ahí. Empezó a contestar llamadas fuera de la habitación, algo que nunca había hecho antes. Tampoco era sutil, su teléfono sonaba y ella decía, «Oh, déjame tomar esto rápido», antes de desaparecer en el dormitorio o afuera, en el porche. Si le preguntaba quién era, solo decía, «Solo un amigo del trabajo». Luego, noté un nuevo hábito, mantener su teléfono boca abajo sobre la mesa. No tenía idea de que eso era algo, hasta que me acerqué para darle algo, y ella rápidamente movió su teléfono. Fue uno de esos momentos de parpadea y te lo pierdes, pero se quedó conmigo. Sin embargo, no todo era sobre el teléfono. Ella comenzó a sentirse distante. Las conversaciones que solían fluir fácilmente, ahora se sentían como si estuviera sacando muelas. Si yo sacaba a colación planes futuros, como ¿a dónde deberíamos ir para nuestro aniversario? ¿O crees que deberíamos empezar a ahorrar para un coche nuevo? Swing, ella simplemente asentía y decía, sí, ya veremos. Antes de cambiar de tema, todo cobró sentido para mí un miércoles cualquiera. Me informó que iba a tomar un café con un amigo después del trabajo. No sonaba extraño, ella lo hace ocasionalmente. Yo estaba haciendo recados por la misma zona, así que pensé, ¿por qué no sorprenderla? Será lindo. Sin embargo, cuando llegué, ella no estaba con su amigo. Estaba parada afuera de la cafetería, caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. Me quedé en mi coche, porque algo en su forma de hablar parecía serio. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero oí frases como, ya casi está listo, y empezando de cero pronto. Se me encogió el estómago. No podía descifrar lo que estaba diciendo, pero no sonaba a un problema de trabajo o de amigos. Sonaba a algo más grande, como algo que había planeado. Cuando regresó a casa, le pregunté cómo había ido su cita para tomar café, intentando mantener un tono casual. Me contó una historia completa sobre su amigo quejándose de su novio. Fue un comentario tan inesperado que me quedé mirándola un segundo. ¿Qué quieres decir? Zrenia, le pregunté. Ella se encogió de hombros. Solo creo que deberíamos tener todo en un solo lugar, ¿sabes? Como toda nuestra información de cuenta, contraseñas, documentos, ese tipo de cosas, solo en caso de emergencia. No estaba seguro de qué decir. Esto era algo que nunca habíamos discutido antes, y el momento parecía extraño dadas todas las demás cosas que había notado. ¿Qué tipo de emergencias? Zrenia, pregunté, intentando mantener un tono casual. Ella se encogió de hombros de nuevo. Es solo inteligente, ¿no? ¿Qué pasa si le pasa algo a uno de nosotros o si necesitamos tomar una gran decisión financiera rápidamente? Su argumento tenía sentido en la superficie, pero algo en la forma en que lo expresó me puso nervioso. Estaba demasiado ensayado y pulido, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para sacarlo a colación. Asentí y murmuré algo como,
Sí, supongo que es una buena idea, pero por dentro, las alarmas estaban sonando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente nos preocupaba organizar nuestras finanzas cuando siempre las habíamos mantenido separadas y sueltas? Esa noche, mi mente no dejaba de revivir sus palabras, intentando averiguar qué significaban. ¿Era esto solo un comportamiento adulto típico y estaba yo leyendo demasiado en ello? Pero luego recordé las llamadas telefónicas, la conversación que escuché en la cafetería y lo distante que había estado últimamente. Todo comenzó a cobrar sentido y no me gustaba la imagen que estaba pintando. Hasta entonces, no había hecho nada al respecto. Unos días después, ella lo mencionó de nuevo. Estábamos en la cocina, yo estaba haciendo un sándwich y ella estaba revisando su teléfono cuando comentó: ¿Has pensado más en organizar lo del banco? ¿Sabes dónde están todos los detalles de la cuenta? Bajé el cuchillo y me giré para mirarla. De acuerdo, ¿qué está pasando? Zrenia, pregunté, intentando mantener un tono ligero pero firme. Has estado sacando el tema de las finanzas mucho últimamente. ¿Hay algo de lo que tengamos que hablar? Ella finalmente levantó la vista de su teléfono, asombrada de que la hubiera presionado. No, no pasa nada, respondió apresuradamente, haciéndome reír. Solo creo que es importante, eso es todo. Ya sabes, para emergencias. ¿Emergencias como qué? Zrenia, pregunté. Se encogió de hombros, su expresión ilegible. No lo sé, solo cosas de la vida. No es gran cosa, lo prometo. Solo creo que es algo que deberíamos resolver. Su respuesta parecía ambigua, demasiado vaga. Asentí y lo dejé pasar, pero la forma en que evitó dar una respuesta directa me hizo sospechar aún más. Ya no parecía una sugerencia casual, parecía que estaba ocultando algo, pero no tenía idea de qué era. Así que al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, decidí revisar nuestras finanzas. Abrí nuestra cuenta conjunta en línea y descubrí algo inesperado. Durante el último mes, se habían realizado algunos pequeños movimientos. Nada grande, pero pequeñas cantidades que no parecían tener un propósito claro. No estaban destinados a facturas, comestibles o nada similar. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero parecía que ella había estado retirando dinero de la cuenta por alguna razón que no podía descifrar. Consideré hablar con ella, pero algo me dijo que esperara. Si me equivocaba, parecería ridículo, y si tenía razón, tenía que tener cuidado. Me estaba carcomiendo, así que contacté a alguien en quien confiaba, un viejo amigo de la universidad que también es abogado. Le conté lo que había descubierto, tratando de no sonar como un teórico de la conspiración. Mira, comentó después de que le expliqué todo, no digo que algo esté pasando, pero no estás loco por querer estar preparado. Si te preocupa proteger tus bienes, ahora es el momento de hacerlo. Más vale prevenir que lamentar. Me guío a través de lo que podía hacer, procedimientos sencillos para asegurar que mis finanzas estuvieran protegidas si algo sucedía. Admito que tomar una medida tan drástica se sintió fuera de lo común. Se sentía como si me estuviera preparando para algo terrible, aunque no estaba seguro de qué. Pero cuanto más lo consideraba, más sentido tenía. Si ella realmente estaba tramando algo, y yo comenzaba a sospechar que sí, necesitaba defenderme. No fue una decisión fácil de tomar. Sin embargo, esto no era solo sobre dinero o activos, era sobre la vida que habíamos creado juntos. No dejaba de repetir imágenes en mi cabeza. El día de nuestra boda, las conversaciones a altas horas de la noche sobre nuestros sueños y los extraños chistes que compartíamos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿A esto había llegado nuestro matrimonio? La perspectiva de tomar estas medidas se sintió como admitir la derrota, como si estuviera abandonando oficialmente la confianza que alguna vez compartimos. Esa noche, mientras ella estaba fuera, me senté en mi escritorio y saqué mi computadora portátil. Me temblaba la mano mientras abría la computadora y comenzaba a revisar todo: cuentas bancarias, cuentas de inversión e incluso la escritura de la propiedad. Cada documento que estudiaba se sentía como una traición, pero una voz persistente en mi cabeza me recordaba que esto era sobre supervivencia, no sobre sabotaje. No tenía intención de hacerle daño. No podía quitarme de la cabeza la idea de que si no actuaba ahora, me arrepentiría más tarde. Compilé una lista de todo lo que podía transferir y cómo hacerlo sin levantar sospechas. Mientras escribía, sentí un peso aplastante en el pecho. Había confiado plenamente en ella durante años y ahora aquí estaba, jugando a la defensiva contra la persona que pensé que siempre me apoyaría. Luego, llamé a mi madre y le expliqué por qué necesitaba su ayuda, pero no en detalle. Necesito que guardes algunas cosas para mí por un tiempo. Si no es nada malo, solo algo que tengo que hacer para protegerme. Por si acaso. Ella guardó silencio por un minuto, probablemente tratando de averiguar lo que yo no decía. ¿Estás bien? Zrenia. Su voz estaba llena de ansiedad. Sí, mentí. Es solo una precaución. Nada de qué preocuparse. No me presionó, pero pude escuchar la pausa en su voz cuando respondió. Claro, cariño. Lo que necesites. Colgué el teléfono con una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Detestaba involucrarla en este lío, pero saber que me apoyaba me dio algo de estabilidad en un ambiente caótico. Para cuando M llegó a casa, yo ya había comenzado el proceso. Moví la mayoría de mis activos, nuestro efectivo, inversiones e incluso la casa.
a nombre de mi madre. Mantuve suficiente en nuestra cuenta conjunta para mantener las apariencias, pero el resto estaba bloqueado. Ella no notó nada. Entró, me besó en la mejilla y me preguntó si quería ver una película. Parecía estar bien, pero por dentro estaba destrozado. Una parte de mí se sentía fatal, como si la hubiera traicionado, pero otra parte de mí se sintió aliviada, como si finalmente estuviera recuperando el control de una situación que se había salido de mis manos. Durante los siguientes 3 días, traté de mantener una rutina normal. No quería hacerle saber que algo había cambiado. Ella parecía satisfecha, incluso inusualmente alegre a veces. Sin embargo, en lugar de tranquilizarme, aumentó mi sospecha. Si estaba tramando algo, lo estaba haciendo de maravilla al ocultarlo. Lo que sí destacaba, sin embargo, era que nunca volvió a mencionar las finanzas, ni siquiera después de que la cuestioné la última vez. Era como si el tema se hubiera evaporado de su memoria. Al principio, creí que había reaccionado de forma exagerada y que ella había desestimado el tema porque no era relevante. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que lo estaba evitando, casi como si tuviera miedo de volver a sacarlo a colación después de que la presionara. La noté mirándome unas cuantas veces, como si estuviera evaluando mi estado de ánimo o contemplando si decir algo. Cada vez que la notaba, rápidamente volvía a prestar atención a lo que estuviera haciendo. Su teléfono, la televisión, un libro. Era sutil, pero estaba presente. Se sentía como si estuviera esperando que yo lo mencionara, como si no quisiera forzar el asunto de nuevo. El silencio solo me ponía más ansioso. No era propio de ella dejar pasar algo que consideraba esencial, y la forma en que lo evitó de repente parecía deliberada. Si estaba tanteando el terreno, no iba a entrar. Si estaba esperando algo, no iba a darle luz verde. Fuera cual fuera su próximo movimiento, sabía que tenía que ir un paso por delante. Algo se avecinaba, pero no sabía cuándo ni cómo. Todo lo que podía hacer era prepararme. Esa noche me aseguré de que todo estuviera en orden. Revisé de nuevo la documentación, verificando cada aspecto de las transferencias de activos a mi madre. La casa, los ahorros, las inversiones, todo estaba ahora legalmente a su nombre, sellado en un fideicomiso incontestable. Incluso la llamé para confirmar que tenía todos los papeles necesarios. Habían pasado 2 semanas y todo parecía normal, demasiado normal, francamente. Ella actuaba más cariñosa. Incluso comenzaba a hablar de temas no relacionados como trabajos o qué cenaríamos esa noche. Me desconcertó, porque había estado distante durante meses y había evitado cualquier cosa que no fueran conversaciones superficiales. Una parte de mí comenzó a preguntarse si había estado reaccionando de forma exagerada todo el tiempo. Tal vez, la extraña conducta era simplemente estrés o algo que no entendía. Pero entonces, un viernes por la noche cualquiera, ella me sentó en el sofá, apagó la televisión y dijo: «Necesitamos hablar». Se me cayó el estómago rápidamente. Supe lo que iba a decir antes de que lo dijera. «Creo que deberíamos divorciarnos», respondió, su voz tan tranquila que parecía preparada. No estaba furiosa ni emocional, simplemente estaba fría, como si me hubiera dicho que se había acabado la leche. La miré, sin saber cómo responder. Mientras ella explicaba su argumento, mencionó la necesidad de espacio, querer descubrirse a sí misma y sentir que había perdido su identidad en el matrimonio. Frases de ruptura estándar que en realidad no explicaban nada, pero luego dijo algo que sonó diferente. «¿Sabes? He hecho muchos sacrificios por ti a lo largo de los años, y no creo que realmente los aprecies. Merezco más». Esa última parte dolió. No era solo que ella quería irse, era que lo enmarcaba como si yo le debiera algo, que todo era mi culpa, y ella simplemente estaba reclamando lo que legítimamente era suyo. Mientras estaba sentado allí, tratando de entender lo que ella decía, surgió una nueva pregunta. ¿Por qué ahora? Luego dijo algo que hizo que todo comenzara a tener sentido. «Una amiga mía me ha estado ayudando a ver las cosas con más claridad», continuó sin mirarme. «¿Una amiga?». Me quedé quieto, dejándola hablar, pero mi mente estaba acelerada. ¿Quién era esta amiga? ¿Por qué estaban tan involucradas en mi matrimonio? La forma en que lo dijo no era casual. Parecía que alguien la había estado animando, convenciéndola de que dejarme no era simplemente una elección, sino una estrategia que necesitaba implementar. Y cuanto más hablaba de cómo merecía más debido a sus sacrificios, más escéptico me volvía. ¿Sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios? Ella era feliz conmigo, o eso decía. Yo trabajaba duro para ofrecerle la vida que deseaba, y no se trataba solo de dinero. Cuando ella me pidió que nos mudáramos más cerca de su trabajo, acepté, aunque eso significaba un viaje más largo para mí. Cuando quiso asistir a ese costoso retiro de yoga el año pasado, me aseguré de que presupuestáramos para ello, incluso prescindiendo de unas vacaciones que yo esperaba, para que ella pudiera ir. La apoyé cuando cambió de carrera 2 veces, diciéndole que estaba bien arriesgarse porque yo quería que fuera feliz. Creía que ser un buen esposo significaba ponerla a ella primero, siempre que fuera posible, y no era como si fuera un compañero insensible y distante. Yo aparecía,
Recordaba los cumpleaños y las cosas aleatorias que ella había mencionado que le encantaban. Cuando mencionó sentirse estancada, le sugerí noches de citas. La escuché quejarse de su trabajo, amigos y familia. No siempre acertaba, pero lo intentaba. Por eso su frase, merezco más, dolió tanto. Ni siquiera consideré creerme eso. Ella no estaba molesta por nada que yo hiciera o dejara de hacer. Estaba molesta porque algo había cambiado en ella. Quizás era la conocida que seguía mencionando o algo más, pero la mujer sentada frente a mí no era la mujer con la que me casé. Y no iba a dejar que reescribiera la historia de nuestro matrimonio para que encajara en su nueva narrativa. No la presioné en ese momento. En cambio, asentí y dije algo inocuo como, si así te sientes, supongo que deberíamos averiguar los siguientes pasos. Pareció sorprendida de que no discutiera ni le rogara que se quedara. Pero no me importó. Mi atención ya había cambiado. Necesitaba saber quién o qué estaba causando su repentino y planificado cambio de conducta. No se despertó un día y decidió que quería irse. Esto era algo más grande, y no iba a dejar que me sorprendiera más de lo que ya lo había hecho. Después de esa conversación, ella se fue a su propio apartamento y yo recibí los papeles del divorcio el lunes. Déjame decirte, no solo querían poner fin a la relación, sino que planeaban llevarse todo. La mitad de la casa, mis ahorros, mis bienes y el coche. Lo quería todo, además de algunas cláusulas ambiguas de manutención conyugal que tenían poco sentido dada su alto salario. Parecía como si esperara que le diera todo por lo que había trabajado. Al principio, asumí que solo estaba siendo vengativa, pero la forma en que articuló sus demandas, tan específicas y agresivas, me aseguró que alguien la estaba guiando en esto. Así que empecé a indagar. No podía simplemente preguntarle con quién había estado hablando, así que tuve que ser inteligente. Comencé con sus redes sociales. No me había bloqueado, y aunque no publicaba con frecuencia, busqué en sus fotos etiquetadas y comentarios, buscando a alguien nuevo. Fue entonces cuando descubrí el patrón. Jake le daba me gusta y comentaba repetidamente sus publicaciones. Nada obsceno, pero lo suficiente como para hacerme dudar. Hice clic en su perfil, que era público. A primera vista, no parecía mucho más que un profesional de marketing de 30 años. Pero mientras me desplazaba hacia abajo, vi algo inusual. Publicó una foto en la misma cafetería donde la había visto semanas antes, el mismo día en que la escuché hablar de empezar de cero. Se me revolvió el estómago mientras seguía desplazándome. Había más señales sutiles. Un comentario en una de sus fotos que decía, tú puedes con esto, así como una selfie que se había tomado desde lo que parecía ser su nueva residencia. Nada de ello era una prueba sustancial, pero fue suficiente para aumentar mi sospecha. No estaba seguro de qué hacer con esta información, pero sabía que no podía simplemente sentarme y esperar a que las soluciones llegaran por sí solas. Su declaración de una amiga que la ayudó a superar las cosas se quedó conmigo y quería saber quién era. Decidí contactar a una de nuestras conocidas mutuas, Lisa. Ella y mi esposa habían sido amigas durante años, así que sabía lo que estaba pasando. Al principio, mantuve la conversación ligera, preguntándole si había hablado con mi esposa últimamente o si algo parecía extraño. Lisa reaccionó rápidamente, diciendo que no tenía idea de la amiga o de alguna sugerencia. Hice algunas preguntas más indagatorias, pero ella cortó la conversación a la defensiva, afirmando que no podía ayudarme. Toda la situación se sintió apresurada, como si ella estuviera tratando de evitar involucrarse. Sin querer rendirme, llamé a otra amiga, Emily. Seguí el mismo patrón, diciendo que simplemente estaba tratando de entender las cosas. Ella se mostró aprensiva al principio, respondiendo vagamente a mis preguntas. Cuando la presioné más, rápidamente terminó la llamada, dejándome aún más escéptico que antes. Me quedé frustrado, tratando de averiguar mi próximo movimiento. Luego, para mi asombro, Emily me llamó de vuelta. Me dijo que necesitaba asegurarse de que lo que dijera no se le volviera en contra. Le aseguré que no lo haría, y después de una larga pausa, me reveló lo que sabía. Al parecer, mi esposa había estado pasando mucho tiempo con alguien llamado Jake, a quien había conocido en el trabajo. Emily afirmó que no sabía mucho más, pero por lo que había oído, Jake estaba muy activo en el asesoramiento de divorcio que mi esposa estaba recibiendo. Escuchar ese nombre se sintió como una pieza de un rompecabezas que encajaba. Era evidente que esto era más que solo su necesidad de espacio o de encontrarse a sí misma. Otra persona estaba involucrada, dirigiendo sus decisiones, y yo estaba ansioso por descubrir por qué. Ese sábado, decidí afrontarlo a mi manera. Fui al edificio de su apartamento y aparqué a una cuadra, tratando de confirmar lo que ya sospechaba. Unas horas después, ella y Jake salieron del edificio. No se cogieron de la mano ni nada, pero la forma en que caminaban juntos, cerca, inclinándose para hablar, era suficiente. Se subieron a su coche y se marcharon, dejándome sentado allí, mirando el lugar donde habían estado.
No lo seguí, no lo necesitaba en ese momento. Era evidente que no solo había dejado de amarme, sino que se había estado preparando para irse con otra persona. Y ahora, todo tenía sentido. El distanciamiento inesperado, las preguntas sobre el dinero, las demandas contundentes y los papeles del divorcio. No solo me estaba abandonando, me estaba dejando sin nada, y estaba acompañada por alguien en todo momento. Esa noche volví a casa, con la cabeza llena de todo lo que había aprendido. La traición me quemaba, pero lo que más me dolía era lo premeditado que era todo. Ella estaba usando el divorcio como un trampolín hacia la vida que estaba creando con Jake, pero no tenía idea de lo que yo había planeado para ella. La primera sesión de mediación se sintió tensa desde el momento en que entramos. Su abogado llegó con una carpeta tan gruesa que parecía que estaban presentando un caso contra una empresa de Fortune 500. Él comenzó a enumerar sus demandas como si fueran completamente razonables. La mitad de la casa, el dinero, mis bienes, el coche e incluso algunos balbuceos sobre manutención conyugal. Yo permanecí en silencio, aparentando escuchar, pero esperando a que mi abogado hiciera su movimiento. Cuando finalmente llegó nuestro turno, él entregó una pila de papeles al otro lado de la mesa y dijo: «Antes de continuar, creo que es importante que todos revisen esto». Su abogado tomó los papeles y los hojeó. Su postura confiada cambió rápidamente mientras pasaba las páginas. Su ceño se fruncía más con cada una. «¿Qué es esto?», Component Placement preguntó, mirando a mi abogado. «Estos documentos muestran la transferencia de todos los activos importantes a un fideicomiso a nombre de la madre de mi cliente», dijo mi abogado con calma. «Las transferencias se completaron varias semanas antes de la presentación del divorcio, y el fideicomiso es completamente legal e irrevocable». La sala quedó en absoluto silencio. Su abogado la miró, confundido y frustrado. «No mencionaste esto», afirmó tajante. Ella le arrebató los papeles de las manos y los hojeó. Su rostro enrojeció. «Esto no puede ser real», dijo, mirando las firmas notariales y las fechas. Luego se volvió hacia mí. Su semblante cambió de la incredulidad a la rabia. «Planeaste esto», murmuró, mirándome como si hubiera cometido un crimen atroz. «Sabías que iba a presentar la demanda y preparaste esto para joderme». No respondí. Solo me senté allí y la dejé atar cabos por su cuenta. Su abogado, aparentemente agitado, pidió a mi abogado que lo explicara. Y así lo hizo, lentamente, deliberadamente y con todas las pruebas necesarias para que las transferencias fueran irrefutables. Las fechas coincidían exactamente, indicando que yo había transferido todo mucho antes de que ella presentara la demanda. Las firmas estaban debidamente notariadas y la confianza era sólida. No había nada que pudieran hacer para impugnarlo. Ella estaba furiosa. «Eres increíble», dijo, inclinándose hacia adelante en su silla. «No puedo creer que hagas algo así». Yo seguía sin decir nada. ¿Qué había que decir? Esto no se trataba de lo que yo le hiciera a ella. Se trataba de defenderme porque ella había dejado claro que no iba a irse en silencio. La conferencia terminó con su abogado diciendo algo sobre la necesidad de replantear su estrategia, pero todos en la sala sabían que no tenían más movimientos que hacer. Cuando salimos del edificio, ella me apartó en el pasillo, su expresión una mezcla de rabia y desesperación. «Esto no ha terminado», añadió, su tono bajo. «Te vas a arrepentir de esto». Yo solo la miré y dije: «Ya me arrepiento de haber confiado en ti. Ese es el único arrepentimiento que tengo». Las cosas se intensificaron más rápido de lo que había anticipado. Tras la sesión de mediación, ella entró en un completo modo de crisis, casi al instante. Comenzó con las llamadas interminables. Al principio, parecía tranquila, incluso arrepentida, dejando mensajes de voz que comenzaban con «Creo que solo necesitamos hablar» o «Sé que esto se puso feo, pero podemos arreglarlo». Cuando no contestaba, el tono cambiaba. Para el segundo día, sus mensajes alternaban entre sollozos y gritos. Un mensaje de voz sería ella lamentándose por haber cometido un error y no querer perder lo que habíamos creado juntos. Luego, se lanzaba a una diatriba furiosa, acusándome de ser tacaño y cruel, culpándome de todo lo que estaba mal en su vida. Ignoré todo. Mi abogado me dijo que no me involucrara y, sinceramente, no quería hacerlo. Había terminado de jugar sus juegos, pero ella no. Cuando las llamadas y los mensajes no funcionaron, comenzó a contar historias. Amigos en común me informaron que ella había estado diciendo a la gente que el divorcio era un engaño y que todo era parte de una farsa más grande, una broma. Quiero decir, ¿quién se creería eso? Los defectos en su historia se hicieron evidentes rápidamente. Los amigos comenzaron a hacer preguntas como: si fue una broma, ¿por qué presentaste documentos legales reales? ¿O por qué contratar un abogado y hacer demandas tan específicas si no era serio? Cuando otros no aceptaron instantáneamente la justificación del engaño, ella se reafirmó. Dijo que no era una broma, sino una prueba de la fuerza de nuestra relación. Comenzó a presentarse como la víctima.
afirmando que mi reacción la había herido y traicionado, que yo había ido demasiado lejos y roto la confianza de nuestro matrimonio. Al principio, algunas personas parecieron creer sus historias. Recibía correos electrónicos extraños o comentarios de conocidos como: «Vaya, no me di cuenta de que las cosas eran tan difíciles para ella». Incluso su hermano me recriminó diciendo: «Deberías haberlo hablado en lugar de ser tan drástico». Era molesto, pero yo sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz. Y así fue, gracias a un amigo en común. Llamémoslo Matt. Matt y yo no éramos particularmente cercanos, pero siempre nos habíamos llevado bien. Unas semanas después de la mediación, me envió un mensaje inesperado, diciendo que tenía algo que necesitaba ver. Cuando nos encontramos, sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto entre ella y Jake. Al principio me confundí. «¿Cómo conseguiste esto?», Zrenia pregunté, revisando los mensajes. Matt reveló que él y Jake compartían un amigo en común que había escuchado sus conversaciones. Al parecer, este conocido se había preocupado por cómo iban las cosas, especialmente cuando Jake empezó a alardear de cómo la estaba ayudando a asegurar su futuro. No tardó mucho en que ese amigo en común se diera cuenta de lo que realmente significaba asegurar su futuro. Intentar exprimirme hasta secarme. Sintiéndose mal por guardar silencio, el amigo tomó capturas de pantalla de los mensajes y se las envió a Matt, creyendo que él tenía una mejor relación conmigo y podría advertirme. «Este tipo ha estado jugando a dos bandas», respondió Matt, sacudiendo la cabeza. «La ha estado animando a quitarte todo mientras la hacía creer que estaría ahí para ella después». Matt me dio los mensajes y dijo: «Creí que debías saberlo. No te mereces esto, hombre». Los mensajes eran terribles. Ella no solo se estaba quejando con Jake sobre el divorcio, estaba planeando activamente sus futuros pasos con él, y él la estaba guiando a través de ellos. Un mensaje que ella dejó decía: «Una vez que se haga el acuerdo, tendremos todo lo que necesitamos. Solo necesito que él acepte los términos». Jake respondió: «No te eches atrás. Hazlo sentir culpable si es necesario. Te debe. Empezaremos de cero una vez que tengas el dinero». Me quedé sentado mirando el teléfono de Matt, tratando de entender lo que leía. Esto no era un malentendido o una respuesta emocional a un matrimonio fallido. Esto era una manipulación fría y deliberada. Le di las gracias a Matt y él se fue, pero mis pensamientos iban a 1000 por hora. Ahora todo tenía sentido. Su abrupto aislamiento, su fijación con nuestras finanzas y sus duras exigencias durante el divorcio. Todo era parte de un plan, uno que ella había estado desarrollando con Jake detrás de escena. Los mensajes de texto pronto circularon entre nuestros amigos en común. Matt los compartió con algunos amigos y se difundieron rápidamente. Su historia de repente dejó de ser creíble. Las personas que antes habían sido indiferentes o incluso la habían apoyado comenzaron a distanciarse, y el cambio fue casi inmediato. Las personas que antes la habían defendido o se habían mantenido neutrales, de repente la reconocieron por quien realmente era. Incluso sus aliados más cercanos comenzaron a distanciarse. Para cuando el divorcio se finalizó, ella solo tenía sus cosas personales. Su abogado desestimó discretamente su demanda tras reconocer que no había base legal para defenderse. Todas esas audaces peticiones se habían desmoronado bajo el peso de los documentos que yo había presentado, y el fideicomiso que había establecido con mi madre era inquebrantable. Jake pareció desvanecerse tan pronto como las cosas comenzaron a desmoronarse. No me sorprendería si él la usó tanto como ella a mí. Por lo que pude saber, él le había estado alimentando fantasías de independencia y un nuevo comienzo. Pero en el momento en que se hizo evidente que ella no se iría con nada, él se fue. Sin Jake en su esquina, su confianza se desplomó. Las llamadas y los mensajes continuaron, pero se volvieron cada vez más desesperados. Ya no me acusaba, suplicaba: «¿Podemos simplemente hablar, por favor? Haré cualquier cosa para arreglar esto», decía un mensaje de voz. Otro decía: «No tienes que perdonarme, pero ¿no podemos simplemente arreglar esto y seguir adelante? Lo dejaré todo si solo hablas conmigo». No respondí. No podía. Era demasiado tarde para revertir el daño. Incluso su familia comenzó a alejarse. Su hermano me contactó en una ocasión, disculpándose por algunas de las cosas que había dicho antes, cuando creyó la versión de la historia de ella. «No sabía lo que te estaba haciendo», dijo. «Lo siento por haberle creído su palabra. En cuanto a mí, recibí la casa, mis ahorros y algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz mental. Mi madre, como de costumbre, fue mi roca. Llegó con cubos de pintura y una lista de sugerencias para ayudarme a reclamar el espacio como mío. Ahora la vida se siente de nuevo como mía. Ya no hay que dudar de cada pequeña interacción. Ya no me siento traicionado. Solo paz. Ella es un capítulo de mi historia que ya no leo, y el resto de la historia me toca a mí escribirla. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.